Hola, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de Prime. Bienvenidos un día más a este informe de mercado. Hoy viernes 6 de febrero, primera semana del mes. Una semana bastante interesante con mucha volatilidad y bueno, sobre todo con diferentes noticias que vamos a analizar ahora, ¿vale? La jornada de hoy se construye sobre un entorno de alta exigencia del mercado. Tenemos una elevada volatilidad, donde conviven rebotes técnicos puntuales con una narrativa de fondo clara, menos tolerancia al riesgo, más selectividad y un foco absoluto en expectativas futuras, ¿vale? El foco está muy pendiente de las expectativas futuras porque estamos viendo empresas que están teniendo buenos resultados, pero las expectativas futuras no son tan buenas y están teniendo, por así decirlo, retrocesos. El panorama del mercado, ayer tuvimos un cierre negativo en Wall Street, ahora lo vamos a observar, lo vamos a ver. Los futuros esta mañana apuntaban al alza, mientras Europa ha tenido como referencia clave la decisión del Banco Central Europeo, que vamos a analizar más adelante. En paralelo, los resultados de Amazon y la ordenación de la agenda macro de Estados Unidos terminan de definir el tono del mercado. El mercado no está en pánico, pero sí está en modo muy exigente. Los inversores castigan expectativas poco realistas y priorizan calidad, disciplina y gestión de riesgo, ¿vale? Factores clave. La decisión de tipo de interés del Banco Central Europeo. Ayer, ahora como veremos, decidió mantener los tipos de interés por quinta reunión consecutiva, ¿vale? Resultados de Amazon del Q4 no fueron del todo buenos. Tampoco fueron malos, pero no fueron del todo buenos y la empresa se ha visto castigada en bolsa. Rebote técnico en futuros y aplazamiento del NFP, ¿vale? NFP hoy viernes, realmente los primeros viernes de cada mes es cuando se publica el NFP y como vamos a ver posteriormente se ha pasado a otro día. BCE, clara diferencia entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. La Reserva Federal ahora mismo, debido a los rumores de cambio de presidencia, ¿vale? De posiblemente Jerome Powell esté en sus últimos meses y como vemos a los últimos informes, pues hay un nuevo nominado por parte de Donald Trump. Pues bueno, el BCE, por el lado contrario, muestra estabilidad y prudencia, ¿vale? Tipos sin cambios, el BCE mantuvo los tipos al 2% en la quinta reunión consecutiva y decisión plenamente descontada por el mercado. Es decir, nadie esperaba que ayer el BCE tomase algún tipo de decisión en torno a los tipos de interés. En la rueda de prensa, Lagarde mostró un mensaje muy continuista, ¿vale? Sin compromisos adelantados. La inflación subyacente y salarios no permiten relajar la política monetaria por el momento. Y la fortaleza del euro. Christine Lagarde restó importancia a la fortaleza reciente del euro, señalando que ya estaba incorporada en el escenario de base del banco. ¿Vale? Es decir, no parece ser que preocupe por el momento la fortaleza del euro, porque, bueno, como comentábamos en otros informes de mercado, a Estados Unidos por el momento le interesa tener un dólar débil para incrementar sus exportaciones. Lecturas del mercado sobre el BCE. Reduce sorpresas. Menor riesgo de sorpresas en tipo de interés a corto plazo, proporcionando estabilidad al mercado. Estabilidad. Foco en los datos. El BCE traslada el foco en los datos de inflación, crecimiento de empleo como principales catalizadores para sus posibles futuras decisiones, ¿vale? Y pues, sobre todo volatilidad contenida. Mantiene un entorno de volatilidad contenida, pero dependiente de la evolución de los datos macroeconómicos. Esto es lo que comentábamos ayer. Cierre de ayer, el mercado está en ajuste, estamos viendo fuertes retrocesos, ¿vale? Pero por el momento todavía no podemos entrar en modo pánico. El cierre de ayer en Estados Unidos fue en rojo, el que más cedió fue el Russell, ¿vale? En torno a un 1,80%, seguido por el Nasdaq, un 60%, Standard Poor's 1,23% y el Dow Jones 1,2%. Pero en esta mañana los futuros sí que estaban demostrando un rebote técnico que se debe interpretar con cautela, ¿vale? Amazon. Resultados. Bueno, Amazon publicó resultados mixtos. Quiere decir que aunque las ventas superaron, por así decirlo, las expectativas, el beneficio por acción fue ligeramente por debajo del consenso. Fue un 1,96, mientras que se esperaba un 1, perdón, el dato fue un 1,95, mientras que se esperaba un 1,96 dólares por acción, ¿vale? El beneficio neto también se ha incrementado, un 31% interanual, las ventas también un 59% y los ingresos operativos también crecieron un 18%, ¿vale? Es decir, datos relativamente positivos. ¿Qué es lo que sucedió? El CAPEX. CAPEX aproximadamente 200.000 millones de dólares destinados a ella e infraestructuras tecnológicas. Bien, pero aquí es donde viene el problema. La guía en Q1
ventas sólidas, pero márgenes por debajo expectativa del mercado. Es decir, se esperan que las ventas en el primer trimestre sean sólidas, pero por debajo de la expectativa del mercado y que no cumplan realmente con las expectativas y que no se han llegado a fin de un crecimiento real. La razón bursátil fue en unas caídas del 6 a 10% tras la publicación de resultados, reflejando preocupación por la rentabilidad, ¿vale? El mercado no castiga el negocio, sino la visibilidad de márgenes y el retorno del capital invertido. Los criptos de activo de riesgo. Cuando pasemos a la trader vamos a analizar claramente el Bitcoin, ¿vale? Flash crash, Bitcoin sigue con su tendencia bajista, de hecho está marcando los objetivos que hablamos el pasado miércoles y hemos hablado de otros informes de mercado. Eh, por el momento protagoniza un rebote técnico tras caer hacia los $60.000, sigue con el contexto muy frágil, liquidaciones elevadas y salidas en ETFs, ¿vale? Y esto es una presión que continúa sobre el Bitcoin y no hay un cambio de tendencia. La tendencia por lo tanto sigue siendo bajista mientras no recupere niveles clave como con estructura y con volumen, ¿vale? Es decir, que recupere niveles clave y los sostenga en el tiempo con volumen y con fortaleza. Seguimos hablando de rebotes técnicos por el momento. Y por último, el NFP, bueno, por último, creo que queda todavía otra diapositiva, sí. El NFP, como comentaba, hoy se tendría que haber publicado el NFP, pero finalmente se publicará el 11 de febrero a la 1:30. Y esto es debido, bueno, aparte por la suspensión de servicios federales en Estados Unidos, también hubo habido recientemente también problemas con el tema de que si se cerraba de una otra vez el gobierno. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo y bueno, ha habido un retraso y se va a publicar el miércoles. Así que el miércoles estaremos muy atentos a este dato, ¿vale? Por tanto, hoy tenemos menos cotizadores en el mercado y mayor dependencia de los empresariales y de los económicos. Y bueno, pues en un poco a breve resumen, estamos teniendo rebotes frágiles, rebotes técnicos posibles, pero sin validación de suelo y tenemos que interpretar estos rebotes con cautela. Tenemos menos sorpresas debido a, bueno, pues, realmente una buena sorpresa porque el FE cumplió las expectativas y no tenemos tampoco datos de Estados Unidos. Expectativas realistas, se está castigando en el mercado a las empresas que no están teniendo expectativas realistas y bueno, estamos viendo cómo está habiendo un poco una moderación y esto está haciendo que las valoraciones de las empresas, ¿vale? Vamos a pasar a MetaTrader y vamos a comenzar. Este es el gráfico de Bitcoin, ¿vale? El gráfico de Bitcoin semanal. Y lo que quiero empezar aquí, que es precisamente a comienzos de semana en el informe de mercado, de que, bueno, estábamos en el momento, estábamos rompiendo, ¿vale? Estamos rompiendo el soporte que teníamos aquí, ¿vale? Que era el nivel de 3.000. Si nos vamos al gráfico de ahora, lo vamos a ver mejor. Vemos cómo la semana, durante mucho, comentábamos que el soporte principal en el mercado que era $83.000 y que la ruptura de este nivel, ¿vale? Provocaría un descenso en busca no solamente de Fibonacci, que cumplió, que a los 24.000, los $75.000, ¿vale? Sino que ha continuado sus descensos en busca de su media de 200 sesiones, que es donde se ha parado, ¿vale? Aquí se ha frenado, aunque ha hecho una mecha con un mercado que llegó hasta $60.000, ¿vale? Entonces, estamos viendo cómo rompió momentáneamente estos niveles, esa media móvil, pero ahora mismo la media móvil la está sosteniendo. Entonces, estamos en un momento clave, muy importante. Porque si el precio finalmente rompe la baja y confirma un cierre por debajo de esta vela, perdón, de esta media móvil, podríamos abrir puertas a una fuerza aún mayor. Gráfico semanal vemos cruce de MAC de línea cero, que es a conclusión señal de venta, cruce de las medias móviles también aquí, señal de venta, y tenemos un estocástico en niveles cercanos a sobreventa, que mostrando fortaleza en la media, ¿vale? Si nos vamos al gráfico diario, vemos que tenemos también aquí el cruce de medias móviles, señal de venta, cruce que era cuando rompíamos justamente esta línea de tendencia alcista, que era la que estaba manteniendo, cuando estábamos apretando el precio entre la resistencia que comentábamos, que eran los $93.000, y el soporte del suelo que los en 3.000, que durante mucho tiempo hemos estado dentro de este rango, aunque poco a poco los mínimos iban creciendo, pero finalmente rompimos a la baja, ¿vale? Al romper a la baja, MACD ha empezado a crecer por debajo de cero, también con fuerza, y el estocástico entrando en sobreventa, con mucha fortaleza, ¿vale? Por tanto, Bitcoin, si vamos al gráfico semanal, vamos a ver más claro. Mientras no recuperemos niveles como este anterior nivel de soporte roto, que tenemos aquí los 83.000, y lo mantengamos de manera
consistente y con volumen, va a ser muy difícil que podamos pensar en que la tendencia podamos encontrar un rebote. Muy importante este soporte de su media móvil de 200. La pérdida de esta media móvil abría las puertas a una corrección mayor que nos podría llevar perfectamente a la base de este canal que comenzó a buscar, ¿vale? Y de hecho, según proyecciones históricas de retroceso de Bitcoin, de máximos o retrocesos que ha habido en otras ocasiones, de momentos de temporadas bajistas, de incluso 70% de caídas, esa proyección nos llevaría en torno a 30.000, $35.000. Y estoy hablando de que aquí ahora mismo estamos en este punto de aquí, ¿vale? Sería el siguiente, si perdemos este mínimo, este soporte, siguiente punto sería este. De hecho, lo vamos a dejar marcado, ¿vale? Que es en torno a los 50.000. Vamos a ponerlo en 50.000 para que quede un nivel psicológico, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y por Fibonacci podríamos llegar incluso hasta el retroceso de 161%, ¿vale? Entonces, muy importante mantener este soporte. La estructura, pues, obviamente, es bajista, estamos cumpliendo rupturas, amplitud de canales está cumpliendo más que de sobra y estamos en un soporte muy importante, ¿vale? Por lo tanto, el Bitcoin como activo de riesgo ahora mismo está siendo bastante penalizado. El oro, vamos a pasar al oro, lo tengo aquí. El oro sí que sigue penalizado, es decir, no, tras haber marcado máximos, las fuertes subidas de la semana pasada, estamos en un gráfico semanal, que llegamos a marcar máximos por en torno a $5.600 por onza, ¿vale? Pues una cantidad bastante muy elevada, ¿no? Una cantidad muy elevada. Eh, Podemos observar cómo el precio ha entrado en una corrección sana, como hemos comentado en otros informes de mercado, perdón, el cual llevó al precio a buscar apoyarse en su media móvil. Comentábamos que el precio estaba muy lejos de su media móvil, ¿vale? Y hemos visto cómo esta corrección de vela semanal en la zona coincidente de los 4.000 y todo diario, ¿vale? Vemos que ese mínimo que ha hecho prácticamente por aquí, ¿vale? Era prácticamente la misma zona de este nivel de soporte y resistencia naranja que tenemos aquí, ¿vale? Más o menos la misma zona, si pasamos a gráfico semanal, lo vamos a ver que esas dos zonas han coincidido, ¿vale? Ahí, soporte importantísimo. Y estamos hablando de $4.300, más que el principal que tenemos ahora mismo en el oro, ¿vale? Como hemos contado en otros informes, es bastante probable y sería bastante sano que tras haber marcado máximos una subida tan prolongada, que el precio entrase en una acumulada que veníamos trayendo y de realmente testear un poco ese movimiento, ¿vale? De hecho, estamos viendo que tras la fuerte subida y la fuerte corrección, estamos con una, dos, tres, cuatro velas, más o menos, que no se ve una decisión clara. No superamos los $5.000, pero tampoco perdemos soporte. Estamos entrando en ese momento lateral que yo comentaba, un momento lateral con sesgo alcista por el momento, ¿vale? Porque los soportes los están respetando y, bueno, no parece ser que pueda haber un cambio en el corto plazo de tendencia. Bueno, nunca se sabe, obviamente, pero tenemos bastante claro que este soporte es importantísimo, ¿vale? Soporte importantísimo. Y mientras no perdamos de soporte, la tendencia sigue siendo alcista y está vigente. De hecho, vemos que en el gráfico semanal el MACD sigue en una fuerza enorme y el estocástico seguimos en zonas de sobrecompra, ¿vale? Entonces, no creo creo que lo más probable o que es muy imposible que entremos en este momento lateral. Estemos un tiempo por esta zona más o menos por aquí, a no ser que haya alguna noticia. Sabemos que el oro al final depende mucho también de las noticias macro y de la geopolítica en general. Y bueno, pues si no hay ninguna sorpresa, podríamos entrar en un momento un poquito lateral con sesgo alcista, ¿vale? Pero mientras no superemos los $5.000 otra vez con fuerza y mantengamos una ruptura de vela pues, consistente, con volumen, con fuerza, y lo mantengamos en el tiempo, no podemos esperar a un nuevo impulso alcista a buscar nuevos máximos, ¿vale? La plata también, por el contrario, ha tenido una corrección mayor que el oro, ¿vale? Estamos viendo que está corrigiendo este mes un 11%. El oro este mes, por el momento, sube un 0,89%, ¿vale? Entonces vemos que la corrección del oro, de la plata, perdón, es bastante mayor que el oro. Vemos cómo
Aquí, igualmente que en el oro, sí que es cierto que se ha detenido el soporte de su media móvil de corto plazo semanal y este mínimo de aquí. Entonces, este soporte vemos que ha funcionado, el soporte en torno a los $70 por onza, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos dos velas semanales muy bajistas, claramente, con mucha volatilidad, mechas enormes, ¿vale? Hemos pasado de 122 de máximos a mínimos, hemos tenido esta semana de 64, ¿vale? Un 50%, ¿vale? Entonces, bueno, pues muy importante que el precio consiga mantener este nivel de soporte que tenemos aquí, ¿vale? En torno a los $70, ¿vale? Por onza. En el gráfico semanal, pero este gráfico diario, vemos que el precio ha roto a la baja dos medias móviles. Las dos medias móviles todavía no se han cruzado, es decir, que simplemente son cruces de precio. Estamos viendo como el MACD ha caído con una fuerza drástica y el estocástico se ha hundido prácticamente de sobrecompra, entrada y sobreventa, ¿vale? Su media móvil de 200, que es muy importante, ya ha superado los $55 por onza, ¿vale? Es muy importante, todavía hay recorrido, pero sería, por así decirlo, su media de 200 sería el soporte más importante y principal. Por lo tanto, tenemos ese soporte de aquí y siguiente soporte en la media móvil de 200, ¿vale? Pasamos al eurodólar, en el cual tenemos una semana con un movimiento lateral, como comentábamos, una semana en el cual, tras haber marcado máximos anuales en torno a 1,20,700, 1,20,800 más o menos, el precio ha corregido, el oro, perdón, el dólar sigue estando débil, pero bueno, esta semana se ha, mm, se ha fortalecido un poco, en torno a un 0,25% por el momento, ¿vale? Y estamos en un momento lateral, apoyándose las medias móviles, en torno a 1,18, ¿vale? 1,18,200 más o menos, ¿vale? Que estamos ahora mismo. Muy importante que el soporte principal es esta zona de franja naranja con media de 200, gráfico diario. Mientras no perdamos estos soportes, el sentimiento sigue siendo alcista, ¿vale? Ahora mismo tenemos un rango lateral con sentido alcista y el principal soporte tenemos esta zona de aquí. Si superamos otra vez esta resistencia, pues podríamos otra vez, como comentábamos hace unos días en un informe de mercado, cuando superábamos este nivel de resistencia rojo que tenemos aquí, en 1,18,300 más o menos, dije que buscaríamos prácticamente 1,90 porque era prácticamente vía libre, no había ningún tipo de resistencia por el camino y no solamente lo buscamos, sino que lo superamos. Ponemos una situación similar. Está el precio apoyándose ahí, estamos ahí muy cerca peleando con esa resistencia. Entonces vemos aquí, el gráfico H4 sigue un cruce bajista de medias móviles, pero vemos cómo se apoya en su media de 200, que esta media de 200 es simplemente la zona coincidente con la media de 18 en el gráfico diario, ¿vale? Entonces vemos que es un nivel de soporte muy importante. Vemos que se está apoyando ahí y si hay que ver realmente si el precio es capaz de superar al alza y mantener esos niveles. Si el precio pasa a encima de esta resistencia y lo mantenemos, tenemos otra vez prácticamente vía libre para subir a un 90, ¿vale? No hay una resistencia clara, por así decirlo, entre estos niveles. Y por último, estamos hablando de los americanos. En Standard Poor's, llevo varios días comentando que estábamos viendo una formación de cuña, ¿vale? Una formación en la cual suele indicar agotamiento de la tendencia, ¿vale? Fin de la tendencia. Y que suele romper a la baja. De hecho, vemos cómo ayer, con los descensos de ayer, el Standard Poor's rompió a la baja, se apoyó en el soporte, que anteriormente nivel de resistencia, que es este máximo histórico de aquí, que actualmente actúa como soporte, que ha sido resistencia aquí, soporte, resistencia, soporte, soporte y otra vez soporte, ¿vale? Nivel importantísimo, los 6.770 puntos, más o menos, ¿vale? Ese rango. Y vemos cómo ahora estamos haciendo un pullback, ¿vale? A esa cuña. Si el precio no es capaz de recuperar esta zona de por aquí, entrar en la cuña, y se confirma un pullback a la baja, y perdemos este nivel de soporte, la corrección podría ser bastante mayor porque entraríamos ya en confirmación de ruptura de figura y podríamos buscar siguiente nivel mínimo que sería la zona baja, por así decirlo, este mínimo de por aquí, que ya es justamente su zona coincidente con su media de 200 sesiones, ¿vale? Estamos hablando de 6.530 puntos más o menos. Habría posible caída, bueno, pues de casi 400 puntos en el Standard Poor's, ¿vale? Que no es nada desdeñable, no es nada, vamos, es bastante importante. Entonces, muy importante ver cómo se comporta el precio de esta zona de aquí, porque podríamos estar viendo la ruptura de esta cuña, ¿vale? Muy importante. Sobre todo, soporte principal.
tenemos este punto de aquí y el siguiente, y si perdemos el soporte, tendríamos prácticamente vía libre a buscar el siguiente mínimo, que sería este nivel de soporte. ¿Vale? Importantísimo. Mientras no entremos dentro de la cuña y no consigamos superar la franja naranja, no podemos esperar que haya un impulso que busque nuevos máximos. Que esos nuevos máximos, la proyección sería pues la zona alta de la cuña. ¿Vale? Mientras no superemos esta franja naranja de aquí, el precio no puede hacer un impulso que busque la zona alta de la cuña, que sería estos niveles de por aquí, que ya tendríamos nuevos máximos por encima de 7.000 puntos. ¿Vale? Este caso, máximo histórico tenemos los 7.016, pues aquí nos iríamos a máximos por encima de 7.030, más o menos, ¿vale? Entonces, es muy importante que ver cómo se está comportando el precio tras esta caída de ayer y la recuperación de hoy, ¿vale? Ver si finalmente es capaz de cerrar por encima o cierra por debajo. Y si cierra por encima, ver que el lunes sea capaz de mantener este rebote y buscar esta zona de aquí. Porque si cerramos por encima y pero luego caemos el próximo día, podríamos estar dentro de un pullback, ¿vale? En el Standard Poor's y llevarnos al siguiente, al nivel de soporte clave, que es el que tenemos aquí marcado. El Nasdaq. El Nasdaq está siendo de los más castigados los últimos días, pese a que los resultados de las empresas realmente no están siendo malos, realmente, los resultados, beneficios y acción tal. Es cierto que las perspectivas no están siendo de todo buenas de cara a este año porque hay muchas burbujas, se esperan, bueno, no están siendo de todo buenas. Y bueno, pues vemos cómo ha perdido el soporte, al igual ayer, con las que ayer perdió el soporte naranja, que tenemos aquí, este nivel de soporte de resistencia muy importante, que es de largo plazo, ¿vale? Ha perdido ese nivel y ya ha llegado al siguiente nivel de soporte de los 24.300 más o menos, ¿vale? Que ya es muy cerquita de su media de 200. Entonces, vamos a limpiar un poco esto, porque tenemos aquí para que se vea el gráfico un poquito más limpio, ¿vale? Y vamos a dejar nada más que los niveles principales. Tenemos por aquí eso. Estos soportes también los voy a quitar. ¿Vale? Tendríamos ahora mismo donde nos hemos detenido sería este nivel de aquí y el siguiente nivel de soporte sería estos dos mínimos que tenemos aquí este doble suelo, por así decirlo, que ya es media coincidente con su media de 200. ¿Vale? Entonces, el Standard Poor's tiene todavía un rango lateral, porque seguimos el rango lateral, claramente, pero este rango lateral cada vez está pasando de sesgo alcista a sesgo bajista, ¿vale? Y se confirmaría con la ruptura de estos soportes aquí, ¿vale? Entonces estamos en un momento bastante importante. ¿Qué tiene que suceder para que cambie, volvamos a un sesgo alcista? Tendríamos que superar la zona de naranja, igual que anteriormente en el estado de la pulsa de la figura, pues aquí tendríamos que superar este franja naranja, cerrar por encima de manera sostenida con volumen, y no solamente hoy, sino también continuación el lunes y la semana que viene, ¿vale? Mientras no superemos esta franja verde otra vez, ¿vale? Es decir, la franja verde esta que actúa como resistencia en varias ocasiones, pues no podemos esperar que haya un posible impulso, un ataque que nos lleve a buscar nuevos máximos históricos, ¿vale? En el Nasdaq. El Nasdaq está siendo, por así decirlo, dentro de los índices americanos, el más castigado. ¿Vale? De hecho, en Dow Jones es justamente lo contrario. La rotación es todo lo que hemos comentado en otros informes, la rotación de empresas tecnológicas a empresas más de consumo cíclico, industriales, ¿vale? En el cual vemos cómo Dow Jones está peleando por alcanzar nuevos máximos históricos en esta resistencia importantísima que tenemos aquí marcada hace ya varios días, ¿vale? Entonces, Nasdaq, ahora mismo enfrentándonos, haciendo pullback a esta ruptura, enfrentándonos a la media de media de 18 en H4 y a la franja naranja. La pérdida, si finalmente el pullback se confirma y perdemos el nivel, no podemos recuperarlo, pues tendríamos soporte, los mínimos de hoy y este mínimo de aquí. Tenemos dos soportes muy cerquitas y la resistencia también muy cerquita, ¿vale? Entonces está en un momento bastante interesante. Y el Dow Jones, por último, ya es el último que vamos a analizar. El Dow Jones, como comentaba, gráfico de H4, estamos peleando por la resistencia de los 49.650 más o menos. Y la ruptura de este nivel, pues obviamente abriría las puertas porque estamos prácticamente en una resistencia en máximos históricos a marcar los máximos históricos. Vemos cómo el Standard Poor's y el Nasdaq están más débiles, están retrocediendo porque el Nasdaq es un índice tecnológico, pero es que Standard Poor's, aunque son 500 empresas, el sector tecnológico pesa muchísimo. Mientras que este es un índice industrial y bueno, pues está viendo beneficiado por esta rotación de activos.
Este mes sube un 64%, ¿vale? Mientras que, por ejemplo, esto era un push de un 70 durante el mes y el Nasdaq cede más de un 2,50, un 50%, ¿vale? Entonces estamos viendo esta rotación bastante clara. Y esto es todo por hoy. Gracias por asistir a este webinar. Cualquier duda que tengáis, pues siempre podéis contactar a nosotros a través de nuestra página web o a través de YouTube. Un saludo y buenas tardes.